que nos va a hablar Gemma Minero, de un análisis comparado, abundando un poco en mi trabajo, como he visto, las soluciones normativas, especialmente también las jurisdiccionales, de la lucha contra la piratería en España y en nuestro entorno. Te pedimos ahí que nos respetes los 5 minutillos y si hay media empezamos el coloquio. En primer lugar, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas felicidades por el Congreso, a todos los organizadores, y en segundo lugar, muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy. Bueno, básicamente mi paper trata de, cuando lo escribí, yo trataba de pensar en qué soluciones se habían dado en los países de nuestro entorno cuando en España se empieza a discutir tanto sobre la mal llamada Ley Simi. En realidad es una disposición final, una de las muchas, la número 43, de la Ley de Economía Sostenible. Entonces me planteé cuáles eran los problemas que teníamos en el sistema español. Bueno, el primer problema, al compararlo con el sistema norteamericano y con otros sistemas de nuestro entorno, es que nuestro régimen procesal no permite la demanda en abstracto. Cuando demandas a alguien por infracción de tus derechos, tienes que demandarlo con nombres y apellidos. En Estados Unidos esto era bastante más fácil, por lo menos hasta hace poco, con las John Doe Lawsuit, que permitían la demanda en abstracto al infractor cuyo nombre y apellido no se conocían, pero sí se conocían sus acciones. ¿Qué ocurría con los titulares de derechos de propiedad intelectual? Pues que tenían muy difícil identificar a los infractores reales de sus obras o prestaciones protegidas. ¿Por qué lo tenía muy difícil? Pues porque cuando un titular de un derecho de propiedad intelectual se mete en una red P2P o se mete en una página de enlaces, a lo sumo lo que puede conocer es el nickname de la persona que ha subido el enlace o de la persona que está compartiendo el archivo en el que se encuentra su obra o prestación protegida. Pero obviamente nadie utiliza como nickname su identidad real. Si yendo un paso más allá podía identificar de alguna manera un tanto extraña la IP de estas personas, también lo que sucede es que a día de hoy todas las IPs, prácticamente todas, son dinámicas, luego es prácticamente imposible que un titular de derechos por sus propios medios logre identificar quién está detrás de esa infracción. Acudían los titulares a los proveedores de acceso a Internet y los proveedores, utilizando la argumentación de la Agencia de Protección de Datos, lo que decían es, vamos a ver, la IP es un dato personal, ¿por qué? Porque utilizando medios razonables, que es lo que dice la Directiva de Privacidad, nosotros podemos identificar a estas personas. Claro, desde el lado de los proveedores son medios razonables, ellos no tienen que utilizar unos medios desproporcionados para identificar a esa persona, pero desde el lado de los titulares de derechos de propiedad intelectual lo que ellos argumentaban es no es que sean medios irrazonables, es que son medios imposibles. Aunque yo utilice todos los medios habidos y por haber, nunca voy a poder, sin la ayuda de un proveedor, identificar a esta persona. Entonces, este era un problema que, bueno, no solo se predica del ordenamiento español, lo que sí que se predica únicamente del ordenamiento español, o prácticamente únicamente, son los otros dos problemas que voy a anunciar ahora. El tercero era la inaplicación total del derecho penal a las infracciones de derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? El artículo 270 del Código Penal establece como uno de los elementos del tipo el ánimo de lucro. Y vino la Fiscalía General del Estado en 2006 y con la circular 1/2006 dijo, bueno, el ánimo de lucro nunca se va a encontrar en conductas como subir, bajar o intercambiar en Internet archivos infractores de los derechos de propiedad intelectual. Y leo textualmente. Desde entonces hasta ahora, han pasado 6 años, han cambiado muchas conductas en Internet, pero la Fiscalía no ha modificado su postura con respecto a la circular. Luego no existen sentencias por las que se condene penalmente, única y exclusivamente en base a infracciones de derechos de propiedad intelectual alegadas por un titular de esos derechos. Esto, claro, puede sonar un tanto extraño cuando entendemos que las redes P2P y sobre todo las páginas de enlace incluyen publicidad, de hecho viven de ello, y parte de los ingresos que reciben, aparte de los de la publicidad, son por la creación de cuentas premium. Pero bueno, dejando esta parte, la crítica, si cabe, más contundente que cabe hacer es al ámbito civil.
Porque, bueno, el ámbito penal, al fin y al cabo, es la última ratio de nuestro ordenamiento, pero el ámbito civil se supone que es la primera. Perdón, estoy un poco nerviosa y voy un poco ahogada. En el ámbito civil lo que sucede es que los titulares de derechos de propiedad intelectual no ejercitan en nuestro país la acción de cesación. La acción de cesación está regulada en el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual y se puede ejercitar acumulativamente con la acción indemnizativa de daños y perjuicios. Pues nuestros titulares españoles prácticamente no hacen ejercicio de esta acción, a pesar de que todo eran virtudes cuando se regula. ¿De qué hacen ejercicio? De la acción penal y, en caso de desestimación, o sea, siempre se plantean ya si ejercitar o no la acción civil. Pero es que cuando ejercitan la acción civil no hay absolutamente ningún ápice de consenso en la jurisprudencia dictada hasta el día de hoy por nuestros tribunales civiles. ¿Por qué? Porque se discute si el colgar en internet un enlace es un acto de reproducción o es un acto de comunicación pública. Si se puede aplicar o no la excepción de puertos seguros de Estados Unidos o no. En definitiva, no se sabe si esto es una infracción a la propiedad intelectual o no. Incluso los tribunales civiles lo dudan. ¿El legislador europeo nos ha facilitado las cosas? Pues la respuesta yo creo que es que no. Los tres conjuntos de normas relevantes, las directivas de propiedad intelectual, las directivas de comercio electrónico y de la sociedad de la información y las directivas sobre privacidad, se repite hasta la saciedad la necesidad de que haya un equilibrio entre los intereses enfrentados, entre los intereses afectados por este tipo de conductas y por otras. El Tribunal de Justicia sí que nos ha ayudado, en parte, a aclarar la cuestión. Desde 2009 ha dictado una serie de sentencias en las que se dice que, bueno, que los tribunales nacionales sí que pueden requerir a los proveedores de acceso a Internet, a los proveedores de servicios de Internet en general, que ayuden a parar las conductas infractoras y que ayuden a prevenir esas conductas infractoras, siempre y cuando el legislador nacional haya previsto esto en una ley. Luego, primer requisito, tiene que estar previsto legalmente, no vale ningún otro tipo de previsión a nivel reglamentario o demás. Y el coto que sí que pone el Tribunal de Justicia más recientemente es que lo que no se puede pedir es que el proveedor establezca un sistema de filtrado preventivo y a sus expensas de todas las comunicaciones que se realizan a través de su red, con el fin de bloquear aquellas que tengan contenidos infractores de derechos de propiedad intelectual. Bueno, ¿qué ha sucedido con los países de nuestro entorno? Pues en Estados Unidos muy brevemente, vale. Bueno, en Estados Unidos, como os digo, desde que se dictó la Digital Millennium Copyright Act, están en vigor las John Doe Lawsuit. Entonces, tú puedes demandar en abstracto y es el juez cuando considera que se han cumplido una serie de requisitos formales, o sea, que puedes acreditar que te ha sido imposible conocer la identidad del sujeto infractor, pero das todos los datos para que el proveedor sí que pueda identificarlos, y cuando tú te comprometes a no utilizar la identidad de esa persona para otro fin distinto que el de proseguir el procedimiento judicial, en esos casos el juez sí que puede dictar un requerimiento solicitando al proveedor que identifique a esa persona. Respecto a PIPA, SOPE y demás, como Loreto, sí, lo único que quería decir es que es bastante curioso que en este verano Google, que era uno de los grandes opositores a este tipo de normativas, anuncia que ha llegado a un acuerdo con la RIA y con la MPAA, que son las asociaciones de la industria musical y cinematográfica estadounidenses por excelencia, en cuyo comunicado se dice que, bueno, que van a incorporar en su algoritmo de búsqueda, uno de los factores nuevos va a ser el número de demandas o de quejas que se hayan planteado ante la Comisión Federal sobre la infracción de derechos de propiedad intelectual, del copyright. Entonces, si tú tienes muchas demandas o muchas quejas contra tu web, vas a ser sancionado. No vas a aparecer en primer lugar cuando por otra serie de criterios del algoritmo sí que tendrías que aparecer, sino en lugares más apartados del primero. En Reino Unido, ¿qué pasaba? Pues estaba vigente y sigue vigente la doctrina jurisprudencial de las Law with Pharmacal Orders, que lo que dice es que, bueno, que si un sujeto colabora con otro a cometer una infracción, aunque él no sea consciente de que lo que estaba cometiendo el otro era una infracción, sí que tiene el deber de colaborar con la justicia para proporcionar información sobre esa infracción. Entonces, sobre esta jurisprudencia, que databa de los 70, pero que ahora se aplica a
al copyright, lo que se dice es, bueno, pues usted, aunque no conozca la identidad del infractor, puede ir al juez, el juez va al proveedor que ha ayudado a realizar esa infracción y el proveedor está obligado a proporcionar la información. Este es el sistema vigente en Irlanda y también en Suecia, con la diferencia de que en Suecia el proveedor, que colabora así con el juez y con el titular de derechos, no está obligado a crear un registro de antecedentes de abonados infractores, mientras que en Reino Unido sí. En Alemania esto no está regulado en ninguna ley, pero los tribunales sí que vienen asumiendo, sí que vienen reconociendo la posibilidad de requerir a los proveedores para colaborar con los titulares, siempre y cuando el requisito en Alemania es que exista una escala o un carácter comercial de la infracción. Además, requisito que no se interpreta tan restrictivamente como lo hacemos en España. En Bélgica, básicamente, rige la misma normativa que en Alemania, con la diferencia de que en Bélgica no es solo el juez, sino también el fiscal, el que va a poder, en casos de urgencia, dictar este tipo de requerimientos, siempre y cuando después se confirme por un juez. Y bueno, en España, con la ley SINDE y el reglamento BERT, lo que hemos hecho es adoptar básicamente el sistema francés, pero a la española. A diferencia del sistema francés, lo que hemos creado es una sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual y, en todo caso, las competencias de estas son bastante limitadas porque necesita para todas y cada una de sus acciones la autorización de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Bueno, para más detalles os paso la comunicación. A continuación, María Pardo, que nos va a hablar de libertad de expresión e información versus honor, intimidad y datos en Internet, vino viejo en botella nueva. Un segundo que voy a hablar. María Pardo. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer nuevamente la posibilidad de estar aquí, pero más que nada para oír el debate, disfrutar de él y nunca defrauda. Claro, ¿qué problema tiene esto de hablar a estas alturas después de haber estado presente en la primera sesión? Dos pequeños problemas. Primero, que prácticamente todo lo que voy a decir yo creo que ya se ha dicho, se ha sugerido de una manera o de otra, con lo cual mi pequeño deseo siempre es decir, voy a decir algo nuevo, a ver si así por lo menos sorprendo y el debate se aclara todavía más. Creo que ha quebrado totalmente. Y luego también otro pequeño inconveniente sobre la marcha, y es que fruto sobre todo de ese debate en el que yo me moría de ganas de intervenir, pero nunca intervengo porque siempre me da vergüenza, mi cabeza en este momento bulle con toda una serie de ideas que tengo que hacer que mi comunicación se apelotone totalmente de mala manera. Bueno, ¿cuál era mi intención aquí un poco? Pues un poco es volver a planteamientos muy clásicos, no porque yo esté convencida de que sea la gran solución. Yo tengo muchas dudas. Yo en estos temas que estamos aquí debatiendo me peleo conmigo misma todos los días varias veces. O sea, no tengo las cosas claras, incluso cambio de opinión o oigo contraargumento, pero bueno. Sí que creo que en estos debates que son muy intensos, pues a lo mejor es conveniente por lo menos recordar, aunque luego no sea cierto, planteamientos clásicos que en derecho constitucional son importantísimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo siempre cuando veo el derecho al olvido, la protección de datos, me empieza a dar la sensación de que los datos no nos dejan ver el bosque. Y estamos olvidando lo que con muchísimo acierto decía Howard cuando describía qué era el constitucionalismo y cómo de Reino Unido habíamos llegado sobre todo a la Constitución americana. Y, señores, el derecho constitucional y los grandes temas del derecho constitucional se detectan a la primera. ¿Por qué? Pues porque en ellos uno siempre tiene la certeza, cuando los tiene delante, que estamos ante vino viejo en botella nueva. Y hay que saber qué es el vino, qué es simplemente la botella, qué es accesoria y accidental, y no olvidar ese vino, que si hablamos de libertad de expresión y de intimidad, yo me temo que eso ya más que vino empieza a ser coñac y del bueno. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, voy a intentar ser muy breve. Incluso a lo mejor muy abstracta y luego en el debate, si acaso, pequeños comentarios ya más concretos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque datos, olvido, no olvidar, intimidad, y me da la sensación de que en el fondo, en estas respuestas concretas a problemas que evidentemente son novedosos desde el punto de vista fáctico, porque Twitter es una novedad, yo no sé hasta qué punto la respuesta del derecho debe ser nueva, o en el fondo la respuesta la tenemos ya hace tiempo en unos planteamientos generales muy bien aquilatados, o muy difíciles de aquilatar, a lo mejor, y el problema no está en dar una respuesta aquí de cuando Twitter a Google al olvido, sino decir, es que en el fondo, señores, no tenemos bien resuelto un tema que está ahí encima de la mesa, que es muy duro, que es la libertad de expresión y sus límites concretos cuando hay colisión con otros derechos fundamentales, y sus todavía más difíciles límites abstractos cuando la libertad de expresión no choca con un derecho fundamental de otro titular identificado, sino con un valor o un principio constitucional que, bueno, métete en ese tema dificilísimo y en el que reconozco sí que es cierto que
el continente europeo tiene mucha más tendencia al amparo de pretender proteger otros derechos, regular e indirectamente regular la libertad de expresión, restringiéndola, que es también muy cuestionable si en planteamientos clásicos puede hacerse o no. ¿Qué otro gran tema hay sobre la mesa más resuelto? La intimidad y qué es intimidad, y la definición de la intimidad y la privacidad. Y a mí muchas veces me da la sensación que intentamos resolver casos en los que no hay dato. Sí puede haber dato, accesoriamente, pero si lo que me acaban de tirar a la cara no es una vulneración de la protección de datos, sino un batacazo, un tortazo en la cara de la intimidad de una persona, y como no la tenemos bien definida, pues no resolvemos bien. Y se me siguen ocurriendo otros muchos temas clásicos mal resueltos, como por ejemplo la Agencia Española de Protección de Datos resolviendo conflictos entre derechos fundamentales varios, porque la protección de datos también lo es, y claro, vamos, es un tema también muy difícil y no me gustaría ponerlo encima de la mesa, pero que fue de la reserva de jurisdicción y de que solamente la potestad jurisdiccional, que es cierto que no existe un concepto absoluto y relativo y al final juzgar es lo que acaban haciendo los jueces, ya, pero no eran ellos los encargados de resolver los conflictos entre derechos fundamentales, porque de lo contrario, visto lo que hace la agencia, yo muchas veces creo que hemos consagrado legalmente la posibilidad de que la administración socave la libertad de expresión de los ciudadanos, y lo hace con la ley de su parte. Entonces, estos grandes temas, no, repito, no tengo respuesta ni remotamente, son cosas que se me plantean y digo, a lo mejor si volvemos a planteamientos clásicos, damos mejor con la respuesta. Entonces se me ocurre un ejemplo, se me ocurre mucho más, pero quiero ser breve. El caso de esta señora cuyo nombre he olvidado, a mí me hace mucha gracia porque protección de datos sí, protección de datos no. Se han ido incluso a la vía penal cuando es una cosa bastante conocida que si la grabación que se difunde ha sido realizada con el consentimiento de quien aparece en ella, la vía penal, que es lo que quiero recordar, que no es la adecuada, y la vía adecuada es la civil. Tengo yo esa sensación. Y aparte, creo que pudiera haber de momento sigue siendo así, ¿verdad que sí? Pero bueno, me sorprende porque se han ido a la vía penal. Bueno, y es cierto que claro que al final si esto aparece en Google por cómo funciona o donde haya aparecido el programa, que claro, al final acaba siendo un problema de protección de datos, pero también es un problema de intimidad y de propia imagen. Y es que esta señora aparece grabada en algo que es en principio esencialmente íntimo, como es una conducta o un comportamiento sexual. Claro, dicen, es que es un personaje público, ya, pero que yo sepa, los personajes públicos y los políticos a día de hoy en España siguen siendo titulares del derecho a la intimidad, solo que ocurre que es cierto que a lo mejor es un poco más restringido. Y claro, esta señora lo que ha hecho es totalmente íntimo porque ni quita ni pone ni afecta a su vida pública. Es que no estamos hablando de un candidato que apadrina la lucha contra la prostitución, que es sorprendido, grandísima hipocresía, divirtiéndose con prostitutas. No estamos hablando de cosas que puedan repercutir en la vida pública de esta señora. Esto era estrictamente privado. Pero bueno, ahí estamos. Y entonces, ¿cómo reaccionar? Pues no lo sé. Hay una sentencia, y esta vez sí que lo he olvidado de verdad porque para los nombres soy malísima, pero es muy famosa. Es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es este empresario de la Fórmula 1 británico, que en un momento determinado también, pues, una pequeña fiesta privada con prostitutas, y es grabada por las prostitutas y difundida en Internet. Este señor, bueno, difundida en Internet y además en menos de un día, más de 1,5 millones de descargas. Y visitas ya imposibles. Este señor evidentemente acude a los tribunales y lo primero que dice es que ordenen la retirada del vídeo. Y la respuesta a mí me gusta porque creo que se mantiene todavía en términos muy clásicos, muy clásicos. Nunca se habló ahí de protección de datos y era exactamente lo mismo que tenemos aquí con nuestra política local, como regional. Y todo se habló en clave, intimidad y libertad de expresión. ¿Qué dijeron los tribunales? Hombre, usted me está diciendo que yo ordene cautelarmente la retirada de ese vídeo de Internet para que yo luego me pueda pronunciar si ha habido no verdaderamente vulneración de Internet, porque supuestamente esto tenía relevancia pública porque había unos comentarios de contenido nazi en esas escenas. Entonces el juez dijo, bueno, yo tendré que verlos, que está bien cuestionable, pero bueno. Entonces el juez dice, bueno, primero tengo que pronunciarme sobre si tienen o no interés público esas grabaciones, porque en función de lo que usted haya dicho en ese vídeo, a lo mejor sí que es relevante. Pero más que nada voy a denegar la retirada cautelar del vídeo, porque a estas alturas, con todo el mundo que lo ha visto, eso ya ha dejado de ser íntimo, eso ya es público. Luego, si efectivamente fue indebidamente público, vendrá una indemnización civil, que fue lo que vino. La profesora, sí, que veo que es bueno, pues muy competente, que además hablas sin medio papel, pero llevas exactamente... Bueno, pues corto y luego, si alguien le interesa, termino de contar lo caso, pero que creo que hay que volver a recordar que nuestro sistema, la tutela de la intimidad y también es, sobre todo, y del honor, es reactiva y no preventiva. Entonces,
hay que llamar un poco a este tipo de ideas, porque si no, de la mano del derecho al olvido, vamos a olvidar derechos fundamentales muy importantes. Ángela Martínez, a quien todos conocéis, que es un brazo largo de la red, y que nos va a explicar, nos va a hablar precisamente de la autorregulación y de las propuestas que hay en la web 2.0. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como mencionaba la persona que me precedió, tengo que decir que me voy a convertir en el eco de lo que muchos ya han manifestado aquí, tanto a lo largo de la primera parte de la tarde como en pequeños apartados de lo que llevamos avanzado hasta ahora. Bueno, lo que nadie discute definitivamente es el carácter democratizador de Internet. Nadie hasta ahora ha discutido ese aspecto. Tampoco ha discutido que hay cierto caos en Internet, y tal como lo decía la sentencia de Pennsylvania versus Reno, que también ha sido ya reiteradamente citada hoy a lo largo del día, todos como ciudadanos, usuarios de Internet, tenemos derecho a ese caos. Lo que no puede suceder es que, aprovechando ese caos, sigan pasando cosas que constantemente se denuncian en foros como este y por las que poco se haga para avanzar. Y me refiero básicamente al funcionamiento que en algunas plataformas de las más populares de la web 2.0 se da para todo el funcionamiento de la solicitud de retirada de contenidos. No sé si ustedes recordarán, hace un par de años la Audiencia Provincial de Madrid profirió una sentencia en un asunto sobre contenido de propiedad intelectual de Telecinco contra YouTube. Y en esa sentencia el juez le recordaba a Telecinco que lo primero que debió haber hecho antes de acudir a la vía judicial fue manifestarle al prestador de servicio, en este caso YouTube, que debía tener un control sobre el contenido que él denunciaba y que por no haberlo hecho desestimaba su demanda. Entonces, desde ese momento, y además porque es un tema recurrente dentro de mi trabajo de tesis doctoral, me planteé la pregunta, bueno, ¿y qué sucede cuando yo quiero, qué es lo que debo hacer como ciudadano cuando quiero que se retire un contenido? Que ya muchos de ustedes aquí lo sabrán, y por eso simplemente voy a transmitir en los minutos que me quedan las inquietudes que me generaron los términos y condiciones de 4 webs que seleccioné por ser, lo que repito, las más populares, que son YouTube, Facebook, Twitter y por ser popular en España, Twenty. Y no voy a citar casos puntuales por la brevedad, ya espero que en la extensión de la comunicación se pueda ver un poco más claro, pero sí debo señalar rasgos coincidentes o rasgos dignos de resaltar. Entonces, lo primero que debo decir es que, a pesar de que puede notarse parcialmente una especie de homogenización en ciertos procedimientos, como es que aparentemente se señala una facilidad porque se suministra un formulario para poder hacer esa denuncia, sí que hay herramientas que no suelen estar muy a la mano de los ciudadanos, como muchas personas señalan y han señalado. Por ejemplo, en el caso de YouTube sí que hay unos iconos especiales donde tú reportas directamente el video y ellos consideran si lo retiran o no, que es básicamente lo que hacen todos. Eso es una de las primeras cosas que quisiera resaltar. A mí, como hincha, por así decirlo, como fan de la libertad de expresión, en cierta medida me preocupa que el rasero que se utiliza en este tipo de prestadores de servicios para hacer ese control, que si retiran hipotéticamente a futuro o no un contenido, sean sus propios términos y condiciones. Porque aun cuando sí que citan una serie de conductas que pueden considerarse como estandarizables respecto de lo que se espera de un ciudadano responsable que acude a una red que le facilita una plataforma para manifestar y para generar los contenidos y generar una empatía con otros usuarios que van por el mismo camino o que van informándole de otras cosas, me parece que necesariamente se queda corto que se tomen esos términos y condiciones como un rasero para tomar en consideración si se retira o no se retira un contenido. También me parece, también lo que decía esta tarde la otra persona que presentó la comunicación respecto del caso de Twitter, es reiterado por lo menos en los 3 extranjeros, no en Twenty,
que está directamente aplicable la norma de Estados Unidos a ese tipo de procedimientos en España, por activa o por pasiva. Por activa porque como no hay una claridad directa en la norma de cómo se debe proceder ni qué se debe hacer, pues lo que se hace es que utilizan el mismo modelo que ofrecen en Estados Unidos para este tipo de procedimientos y lo implementan parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque solamente indican los pasos previos, pero no se indica, como sí se indica en el sistema de notificación de la Digital Millennium Copyright Act, y es qué sucede a partir de esa denuncia. En Estados Unidos lo que sucede es que si se puede, se contacta al autor, se le notifica que ha habido una denuncia contra el contenido, el autor, si estima conveniente, lo defiende, y si no lo defiende, pues automáticamente, como no hay un autor del contenido, pues el contenido se retira. En los términos y condiciones de estas páginas, por lo menos aplicables en España, no se especifica esa parte que, bajo mi perspectiva, en pro de la defensa o la libertad de expresión o quizá cualquier contenido, sería muy importante. Así la otra parte opte no ejercer ningún tipo de defensa del contenido, incluso eso es importante. Y otra cosa que se puede apreciar ya en 20, y lo menciono por el análisis que hice en la comunicación de la viabilidad y uso que se hace de la autorregulación, es la adhesión que sí que hace 20 de código de conducta y de la página de la que suministra Confianza Online como una muestra de tratar de encauzar y de tratar un poco de homogeneizar este caos que se genera a través de este tipo de controles. Y pues lo único que me resta es esperar continuar con el debate ahora.